si te dijera que esa crisis que estás viviendo ahora no es un castigo, sino una señal, una pista silenciosa de que hay algo mucho más grande sucediendo, aunque tú no lo veas todavía? Vivimos creyendo que estamos solos, que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestras decisiones, de nuestras fuerzas. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso falla? ¿Qué pasa cuando hiciste lo correcto, cuando diste todo de ti, y aún así las cosas se desmoronaron? Aquí es donde entra Jeremías 29:11, un versículo que no fue escrito para darte esperanza barata, ni para que lo pegues en la pared como una decoración cristiana. Fue escrito para personas en exilio, personas destrozadas emocionalmente, personas que sentían que su propósito había terminado, justo como tú te has sentido alguna vez. Y entonces Dios les dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Te das cuenta de la magnitud de eso? Significa que no estás improvisando tu vida, que incluso tus errores, tus desvíos, tus pérdidas ya estaban dentro del mapa divino. No significa que Dios te quería sufrir, pero sí significa que Él sabía cómo transformar ese sufrimiento en sabiduría, y que en medio de la confusión hay un propósito, no uno inventado, uno que ya estaba ahí desde el principio. Ahora bien, ¿qué pasaría si en 60 segundos pudieras volver a creer que tu vida tiene sentido? Gregg Braden, conocido por conectar ciencia, espiritualidad y antiguas escrituras, no habla de milagros mágicos, sino de activaciones profundas en tu conciencia. Y cuando se une ese conocimiento con una promesa eterna como Jeremías 29:11, algo cambia, no afuera, sino adentro. Y lo de afuera, inevitablemente, le sigue. Y si estás leyendo esto, no es casualidad. Este mensaje es para ti, porque tú también estás listo para activar esa promesa que siempre estuvo esperando que la creas. Y si ya estás en el plan, muchos viven como si Dios los hubiera olvidado. Caminan con fe prestada, con esperanza a medias, creyendo que lo bueno solo les pasa a los demás. Pero Jeremías 29:11 no empieza con una condición. No dice: si eres perfecto, tengo un plan para ti. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Notas el detalle? No es tú sabes, es Él quien sabe. Tú puedes estar perdido, confundido, cansado, pero Dios no lo está. Gregg Braden nos invita a repensar el tiempo y el espacio, a entender que lo que llamamos futuro ya existe en una dimensión cuántica, esperando a que nuestra conciencia se alinee con él. Y eso, dicho de forma simple, es exactamente lo que Jeremías 29:11 nos está diciendo desde hace siglos. Ese futuro de esperanza ya está diseñado. No depende de tu religión ni de cuánto has fallado. Depende de si decides confiar. Ahora, ¿cómo confiar en medio del caos? Empieza por recordar que tu proceso no es un castigo, es un camino, como un GPS espiritual. Aunque tomes una ruta equivocada, el sistema recalcula. El destino no cambia, solo se adapta a tus pasos. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo importante. Muchas personas están despertando a esta verdad y por eso decidí liberar temporalmente un acceso gratuito a mi ebook digital, Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Este libro no es motivación barata, es una herramienta que te ayuda a activar tu conciencia y alinearte con el plan que ya existe para ti. Está disponible en el primer comentario fijado de este video, pero atención, son pocas unidades gratuitas. Se están agotando. Te recomiendo ir por el tuyo antes que se cierren los accesos. Exilio interno. Cuando el alma ya no se siente en casa, Jeremías escribió su mensaje a un pueblo en exilio. No estaban solo lejos geográficamente, estaban desconectados espiritualmente, emocionalmente rotos, confundidos sobre su propósito. Y si lo piensas bien,
Hoy mucha gente vive así. Están en su casa, pero no se sienten en casa. Están en su trabajo, pero se sienten fuera de lugar. Están rodeados de personas, pero se sienten más solos que nunca. Este tipo de exilio no se ve con los ojos, pero el alma lo siente y grita. Gregg Braden nos dice que esta sensación de desconexión es el resultado de vivir con una conciencia limitada, programada por el miedo, por la escasez, por la falsa identidad. No nacimos así. Nos enseñaron a pensar pequeño, a esperar poco, a aceptar lo que nos dan. Y sin darnos cuenta, caemos en el peor tipo de exilio, el que ocurre dentro de nosotros mismos. Nos alejamos de nuestra esencia. Nos olvidamos de que somos co-creadores con Dios. Pero justo en ese punto más oscuro es donde la promesa cobra vida. Jeremías 29:11 aparece como una luz suave que no juzga, no castiga, no exige, solo recuerda: yo no me he olvidado de ti, y tú tampoco debes olvidarte de quién eres. ¿Y si ese momento de vacío no es el final, sino el principio de algo? ¿Y si ese exilio interno solo está esperando tu regreso? El lenguaje oculto de las promesas divinas. A veces leemos un versículo como Jeremías 29:11 y lo interpretamos de forma literal. Pero, ¿y si hay un lenguaje simbólico detrás? ¿Un código espiritual que solo se activa cuando cambias tu nivel de conciencia? Gregg Braden habla mucho sobre esto. Las palabras sagradas no son solo letras, son frecuencias. Y cuando las repites, cuando las meditas, cuando las crees, algo cambia dentro de ti. Es como si una puerta se abriera desde lo invisible hacia lo visible. En Jeremías 29:11, la clave está en quién lo dice y cómo lo dice. No es un quizá ni un si haces esto. Es una afirmación rotunda. Yo sé los planes que tengo para ustedes. El verbo sé es lo más poderoso del verso. Es Dios afirmando: no estoy dudando, no estoy improvisando, yo sé. Y ese verbo puede transformarte si lo dejas entrar. Porque cuando tú te alías con ese saber divino, cuando dejas de exigir respuestas inmediatas y te conectas con la sabiduría superior, empiezas a caminar diferente. No porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú cambias. Y eso lo cambia todo. Empieza a leer este versículo no como una frase bonita, sino como una activación energética. Recítalo, escríbelo, medítalo en silencio, hazlo tuyo. Y no te sorprendas si, poco a poco, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Cuando todo parece detenerse, es porque algo más grande está tomando forma. ¿Cuántas veces te has sentido estancado? Como si estuvieras en pausa, sin dirección, sin señales del universo. Es un momento frustrante, ¿verdad? Y sin embargo, es exactamente ahí donde la promesa de Jeremías 29:11 toma un nuevo sentido. Dios dice: planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Pero ese futuro no es un salto mágico hacia lo perfecto, es un proceso. Y muchas veces el silencio de Dios es parte de ese proceso. Gregg Braden nos invita a observar la naturaleza. Las semillas no germinan en la superficie, germinan en la oscuridad, en el silencio, en lo profundo. Y eso también aplica a tu vida. Ese estancamiento que estás viviendo no es el final, sino el útero espiritual donde se está gestando una nueva versión de ti. Pero necesitas entender que estás siendo preparado, no abandonado. En esos momentos, la fe no es solo confiar en que todo saldrá bien. La fe verdadera es confiar aunque no entiendas nada. Y justo aquí, quiero recordarte algo muy especial. Si estás en un momento donde todo parece haberse detenido, es probable que estés en una etapa clave de transformación. Por eso, ahora más que nunca, necesitas herramientas que te ayuden a reactivar tu poder interior. Te recomiendo descargar tu copia gratuita del ebook digital, Guía,
la nueva ciencia de la autotransformación. El enlace está en el primer comentario fijado de este video. Pero ojo, solo unas pocas unidades están siendo liberadas sin costo. Si aún hay disponibles, no lo pienses mucho. Este conocimiento puede ser el impulso que tu alma estaba esperando, el poder de una visión clara, aunque todavía no se vea nada. Uno de los mayores desafíos del ser humano es creer en lo que aún no puede ver. Pero la espiritualidad no se trata de ver primero para después creer. Se trata de creer primero para entonces ver. Jeremías 29:11 habla de un futuro de esperanza, pero no define cómo será ni cuándo llegará. Eso nos deja con algo muy poderoso: la libertad de visualizar ese futuro en conexión con nuestro propósito. Gregg Braden enseña que nuestro corazón tiene un campo electromagnético que puede influir directamente en nuestra realidad. Es decir, tus emociones crean señales. Si sientes desesperanza, atraes más confusión. Si cultivas esperanza, abres caminos. Por eso es tan importante imaginar tu futuro, no como un deseo vago, sino como una visión clara y emocionalmente viva. ¿A qué se parece tu vida ideal? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo se siente vivir desde tu propósito? Este ejercicio no es fantasía. Es entrenamiento espiritual. Estás reprogramando tu mente para alinearse con el plan que ya existe en lo invisible. Haz esto cada mañana. Cierra los ojos por 2 minutos. Visualiza una escena de tu futuro ideal, con el corazón tranquilo. Respira profundo y di en voz baja: gracias, porque ya es real. No es magia, es física espiritual. Y funciona, pero necesita práctica, constancia, fe. No todo lo que duele es malo. El refinamiento del alma. Hay momentos en la vida donde uno se pregunta: ¿por qué me pasa esto justo a mí? ¿Qué hice mal? Y es en ese tipo de preguntas donde muchas personas se alejan de la espiritualidad, porque piensan que si duele, entonces no puede venir de Dios. Pero, ¿y si el dolor no fuera un castigo, sino un refinamiento? Gregg Braden lo explica como una reconfiguración energética. Cuando estás por elevar tu frecuencia, todo lo que ya no encaja con esa nueva vibración empieza a romperse. Relaciones, trabajos, hábitos, pensamientos, todo lo que no esté alineado, se cae. Y eso, aunque duela, es señal de progreso. Jeremías 29:11 no elimina el dolor del proceso. Lo que dice es: aunque te duela, yo sé lo que estoy haciendo. Imagina que eres un diamante en proceso de pulido. El diamante no se forma con caricias, sino con presión. Y lo que estás viviendo ahora puede ser exactamente eso, una etapa de transformación profunda, donde Dios está quitando lo que ya no te sirve. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, cámbialo por, ¿qué versión de mí están haciendo a través de esto? Cuando haces ese cambio mental, el dolor deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. Señales ocultas del camino. Nada es casualidad. ¿Cuántas veces has sentido que algo coincidió demasiado bien? Una frase en un libro, una canción que aparece justo cuando la necesitas, alguien que llega a tu vida en el momento perfecto. Eso no es azar, son señales. Pequeños mensajes del universo, o si prefieres, de Dios, diciéndote: sigue por ahí, estás en el camino. Gregg Braden afirma que estamos rodeados de información todo el tiempo, pero solo la percibimos cuando elevamos nuestra frecuencia. Y esa frecuencia se activa cuando conectas con verdades profundas, como la que revela Jeremías 29:11. Dios tiene un plan, pero no es un mapa rígido, es un sistema vivo, dinámico, ajustado a cada paso que das. Y ese sistema te habla constantemente, a través de personas, experiencias, incluso errores. Por eso, cuando sientas que una señal se repite, que algo parece demasiado preciso para ser casualidad, no lo ignores. Es parte del diseño.
es parte del plan. Y hablando de señales, si este mensaje llegó hasta ti hoy, no lo tomes como una coincidencia. Es muy posible que tu alma haya estado pidiendo una herramienta para reactivarse, para avanzar, para volver a recordar quién eres. Por eso, no dejes pasar la oportunidad de descargar tu guía digital gratuita. La nueva ciencia de la autotransformación. Está en el primer comentario fijado de este video. Pero atención, las unidades disponibles sin costo son limitadas y se están terminando. Aprovecha este momento. Esta señal. La diferencia entre fe y expectativa. Muchas veces confundimos fe con expectativa. Esperamos que Dios haga las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, y si no pasa así, dudamos, nos frustramos, decimos, ¿dónde está el plan de Jeremías 29:11? Porque yo no lo veo. Pero la verdadera fe no es dictarle a Dios cómo actuar, es confiar, incluso cuando el panorama no se ve como tú querías. Es soltar el control sin perder la esperanza. Greg Braden menciona que esta confianza profunda genera una coherencia entre el corazón y el cerebro. Y cuando eso sucede, el campo energético que emites cambia radicalmente. Empiezas a atraer lo que necesitas, no necesariamente lo que deseas. ¿Puedes ver la diferencia? A veces pides una puerta y Dios responde con un muro. Pero lo que no sabes es que detrás de ese muro había un precipicio. Y Él, que ve el todo, decide protegerte de ti mismo. Por eso, en lugar de decir, Dios, hazlo así, di, muéstrame lo que es mejor para mí, incluso si no lo entiendo ahora. Esa es la fe que activa el plan, la que mueve montañas internas, la que transforma tu realidad desde adentro hacia afuera. El tiempo de Dios no es tu tiempo, y eso es bueno. Una de las cosas que más frustra al ser humano espiritual es el tiempo. Queremos soluciones ya. Queremos que el plan se revele completo, rápido, claro, como una película que ya vimos. Pero la realidad es otra. Jeremías 29:11 no dice, te mostraré todo de una vez. Dice, tengo planes para darte un futuro. ¿Notas? Futuro, no presente inmediato. Eso significa que hay un proceso. Greg Braden ha hablado sobre cómo nuestra percepción del tiempo es lineal, pero en niveles más altos de conciencia, el tiempo es más espiralado, intuitivo y expansivo. En otras palabras, lo que tú ves como retraso, muchas veces es preparación. Y lo que tú sientes como pérdida de tiempo, puede estar formando en ti la estructura emocional necesaria para sostener lo que has pedido. Dios no improvisa. Tú puedes desesperarte, pero Él no, porque Él sabe que estás listo para recibir. ¿Y cuándo? Una flor que se fuerza a abrir antes de tiempo, se rompe. Y tú no fuiste creado para romperte, sino para florecer. Así que cuando sientas que nada está pasando, recuerda esto. El tiempo de Dios no es tu enemigo, es tu aliado. Confía en el ritmo, confía en la espera, confía en el plan. La oración como instrumento de alineación. Muchas personas ven la oración como un pedido desesperado al cielo, como si fuera una línea directa para pedir que algo cambie afuera. Pero, ¿y si la oración no fuera para cambiar las cosas, sino para cambiarte a ti? Jeremías 29:12-13, justo después del famoso verso 11, dice algo clave. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a orar a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Greg Braden describe la oración como un campo vibracional. No es una lista de peticiones, es una frecuencia que genera sintonía entre tu alma y el plan de Dios. Cuando oras desde el miedo, sintonizas escasez. Cuando oras desde la fe, sintonizas propósito. Entonces, ¿cómo puedes empezar a orar diferente? Aquí tienes una práctica simple. Antes de orar, respira profundo y centra tu atención en el corazón. Visualiza lo que deseas, pero sin ansiedad.
Solo siente gratitud como si ya fuera real. Declara: gracias porque sé que hay un plan más alto, incluso si ahora no lo comprendo. Esta forma de orar no exige, no presiona, solo se alinea. Y cuando te alineas, lo que debe llegar, llega. El silencio como respuesta. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida espiritual es cuando oramos, meditamos, pedimos, y no hay respuesta. Silencio. Pero ese silencio no es vacío, es un lenguaje. Gregg Braden explica que el universo, y también lo divino, no siempre responde con palabras, sino con vibraciones, emociones, señales sutiles, incluso con pausas. Y muchas veces, el silencio es la antesala de un cambio profundo. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no te escucha, es porque ya te habló, y ahora es tu momento de actuar, o quizás de esperar. Jeremías 29:11. No es una conversación directa, es una declaración, un recordatorio firme de que aunque no oigas nada, aún estás en el plan. Entonces, si hoy sientes que estás orando y no pasa nada, si parece que no hay dirección, que no hay respuesta, pregúntate: ¿y si el silencio es parte de la respuesta que necesito? En vez de resistirlo, habítalo. Haz silencio tú también, y escucha desde un lugar más profundo que la mente. A veces, solo en el silencio logramos oír lo que nuestra alma lleva tiempo queriendo decirnos. La promesa no es solo individual, es colectiva. Jeremías 29:11, aunque lo usamos muchas veces de forma personal, fue escrito para un pueblo entero, una nación en crisis, una comunidad desarraigada. Y eso tiene un mensaje poderoso. La transformación no es solo tuya, es también para los que te rodean. Gregg Braden lo explica claramente: cuando tú elevas tu frecuencia, inspiras a otros a hacer lo mismo. Te conviertes en un punto de activación espiritual, un canal. La promesa de Dios no termina contigo, empieza contigo, porque cuando sanas, no solo tú sanas tu linaje, sanas generaciones futuras, sanas espacios donde antes había caos. Y por eso es tan importante no guardar esta verdad solo para ti. Habla, comparte, vive con intención. Sé la prueba viva de que sí hay un plan, aunque el mundo parezca estar cayéndose a pedazos. Recuerda, tu despertar es parte de algo mucho mayor. Una red de almas conscientes, una expansión colectiva, un nuevo ciclo donde la espiritualidad y la ciencia ya no están peleadas, sino aliadas. Esa es la visión, ese es el movimiento, y tú formas parte de él. El plan existe, pero ¿estás listo para vivirlo? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Has sentido algo en el pecho, un pequeño fuego, una chispa. Eso no es motivación pasajera. Es tu alma diciendo: estoy lista. Después de todo lo que has vivido, ¿no crees que ya es hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito? ¿No te cansa vivir por inercia, por costumbre, por miedo? Jeremías 29:11. No es un versículo bonito para enmarcar. Es un llamado, una invitación directa a alinear tu vida con un plan que ya existe, pero que solo se activa cuando tú decides despertar. ¿Y cómo empiezas ese despertar? Pregúntate: ¿estoy actuando como si el plan ya estuviera en marcha? ¿Estoy elevando mi energía, mi enfoque, mi fe? ¿Estoy dispuesto a confiar aunque aún no vea resultados? Porque lo cierto es que no necesitas entender todo para empezar a caminar. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y hablando de pasos, antes de cerrar este video, quiero que sepas algo muy especial. Cuando yo estuve en uno de los momentos más confusos de mi vida, sin saber para dónde ir, encontré una información que me reprogramó por completo. Y decidí convertir esa experiencia en una guía práctica, directa, transformadora. Se llama Guía, la nueva ciencia de la autotransformación.
y por tiempo limitado la estoy compartiendo gratis. Solo tienes que ir al primer comentario fijado de este video y descargarla mientras aún esté disponible. Hay una cantidad limitada de accesos sin costo. Si sientes que este mensaje fue para ti, entonces este libro también lo es. Activa tu guía, activa tu plan, activa tu alma. Y ahora, una última cosa. ¿Ya te suscribiste al canal? Si este contenido te movió, imagina lo que viene después. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y déjame un comentario. ¿Qué parte de este mensaje fue como un código activador para ti? Me encantará leerte.